Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos hoy con Marco Tulio Cicerón y esta frase que podemos observar desde su obra De Officiis, es decir, sobre los deberes. La frase es Summum ius, summa injuria. El sumo derecho es suma injusticia. O también puede ser el excesivo derecho es excesiva injusticia. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué decimos que el derecho puede ser eventualmente injusto? O puede provocar, como su frase en latín dice, una injuria, un entuerto en latín. ¿Cómo es posible esto? Bueno, vamos a ir con esta frase de Marco Tulio Cicerón. Sin más introducción, vamos allá. Bueno, en primer lugar, vamos a repetir la información de esta frase. Esta la encontramos en un texto de Marco Tulio Cicerón, que es de hecho uno de sus últimos libros, llamado De Officiis, cuando habla de los modos de la injusticia. Esta reflexión de Cicerón dura incluso hasta nuestros días y nos habla sobre el deber del hombre para aplicar con criterio las leyes. Por otro lado, también se interpreta como la aplicación formal de un derecho o la aplicación al pie de la letra que puede transformarse en la peor injusticia. En otras palabras, los abogados, o más bien los oradores, decía Cicerón, porque en ese tiempo no existían abogados, sino que eran todos oradores, debían tener en cuenta los detalles de cada caso antes de aplicar el derecho debidamente. Lo otro es aplicar también un árbitro judicial que indique o que identifique cuáles podrían ser los excesos de cometer actos injustos. Uno podría preguntarse por qué el sumo derecho puede causar suma injuria. Ya habíamos dicho que ius es derecho, injuria es entuerto. Eso significa injuria, entuerto. También podríamos traducirlo como injuria, de todas maneras. También se traduce como ofensa o agravio inferido a una persona. Esa es la injuria. Bueno, un ejemplo puede clarificarnos qué quiere decir esta frase. Imaginemos a un amo y un esclavo. Supongamos que el amo tiene bajo ciertas condiciones a un esclavo. Por ejemplo, no le puede ocasionar daño físico. Si esto es así, como la condición no me está diciendo que no le puedo ocasionar daño psicológico, entonces el amo está en todo el derecho de hacerle daño psicológico. Este es un ejemplo del derecho romano. Veamos un ejemplo un poco más actual y de nuestra cultura que se puede ver en la ley de estacionamientos. Imaginemos que el dueño de un estacionamiento deja estacionarse un hombre en un determinado lugar. Entonces el dueño le dice: buenas tardes, mire, usted puede estacionarse aquí por el máximo de 1 hora. De otro modo tendré que cobrarle el doble de la tarifa. El cliente acepta. Pasa el tiempo y el cliente llega en 1 hora, pero con 1 minuto. Entonces el dueño llega y dice: bueno, como usted ha estacionado más del tiempo normal, entonces deberá pagar el doble de dinero acordado. Y el cliente naturalmente se pregunta: ¿pero cómo? Si fue solo 1 minuto. Fue solo 1 minuto, ¿cómo voy a tener que pagar el doble por solo 1 minuto? O 2 o 3. O incluso podría aplicarse y se podría ser más estricto y podría decir: bueno, usted se demoró 5 segundos más de 1 hora, por lo tanto tengo que cobrarle el doble. Entonces, si se fijan, el sumo derecho, es decir, el sumo apego a la ley, porque esto quiere decir, digamos, el summum ius, que hay una justicia que tiene que ver más con la ley que con el criterio, ¿no? Entonces, el sumo derecho, la suma o excesiva
o excesiva consideración a la ley provoca un sumo daño. Y ese sumo daño tiene que verse en el extremo, tiene que entenderse de un extremo a otro. Por lo tanto, sumum jus summa injuria es un principio hermenéutico de la ley, propio de la interpretación más rígida y más estricta a la ley. Esto existe hasta ahora. Hay muchos abogados y muchas personas que dicen, bueno, esto se tiene que apegar a la ley. Y claro, hay muchas cosas que se tienen que apegar a la ley de manera estricta, porque si no, de lo contrario no habría un orden. Pero ¿qué ocurre con esta, por ejemplo, ley de estacionamiento, donde uno estaciona en un segundo más o en un minuto más? Deberíamos, siguiendo el principio de las leyes, deberíamos penalizar a esa persona cobrándole el doble, o cobrándole un poco más, da lo mismo el doble la cantidad, sino que deberíamos hacer, ¿no es cierto?, nuestro cobro como lo estipulamos al principio. Y eso debería ser así, o pregunto yo, ¿es así? ¿Hay un apego estricto a la norma, y que si usted no cumple en un mínimo cae, digamos, en una injuria, en un detenimiento? Bueno, para corregir estos errores de criterio es que en el derecho existen dos conceptos fundamentales. Uno son los principios del derecho, los principios generales del derecho, y la equidad natural. ¿Y qué es esto de los principios generales del derecho? Cuando se estudian los principios generales del derecho, se entienden como aquellos enunciados o aforismos normativos que se aplica en defecto de la ley o de la costumbre. Por lo tanto, se dice que no pertenece al derecho positivo, a este derecho que se fundamenta en las normas jurídicas estrictas, donde ahí podríamos tener el ejemplo de sumum jus y summa injuria. El derecho positivo sería lo contrario. Hay otros que dicen que no, que los principios generales de derecho están incluidos en el derecho positivo. Hay una discusión doctrinaria en ese sentido. Por lo tanto, como habíamos dicho, los principios generales del derecho son aquellos enunciados jurídicos. Son enunciados jurídicos, como por ejemplo, a lo imposible nadie está obligado. O el típico de los contratos, el pacta sunt servanda, es decir, lo pactado obliga. Se dan cuenta que son como pequeños términos, son pequeños aforismos que ayudan al juez o al abogado a suplir aquello que la ley le hace falta, ¿ya? Porque hay dos posturas. Una postura dice que la ley no tiene vacíos, la ley lo predice todo, la ley lo contempla todo ya desde el principio. Y hay otra visión que dice todo lo contrario. No, que ese es el derecho, es decir, no la ley en este caso, sino que es el criterio el que tiene que llenar los vacíos de la ley, porque la ley no lo puede explicar todo y no lo puede prever todo. Por lo tanto, por eso están estos principios generales del derecho, que son estos aforismos de los que le estaba hablando. También, por otro lado, tenemos la equidad natural. La equidad natural, que junto con los principios generales del derecho conforman de alguna manera, contenidos que a la ley le faltan en cuanto a criterios, porque la equidad natural es justamente un criterio que se aplica a la ley. La equidad natural, por lo tanto, es o hace referencia a la posibilidad que tiene el juez o un tribunal de tener en cuenta las circunstancias personales de las partes en un proceso judicial a la hora de dictar una sentencia. Por lo tanto, es un criterio la equidad.
visto en maneras muy simples, es el criterio que tiene el juez a la hora de fallar un juicio. Y este criterio tiene que estar basado en las normas de la ley, pero también en los hechos que ocurrieron, teniendo en consideración la naturaleza humana. Por lo tanto, mucho se dice que los principios generales del derecho y que la equidad natural pertenecen al jus naturalismo o al derecho natural, es decir, un derecho que usted posee por el solo hecho de ser tal. Y estos derechos son anteriores al derecho positivo, son anteriores al derecho escrito, son anteriores. Lo que primero está es el derecho natural, el derecho a la vida, por ejemplo, que también son llamados derechos de primera generación. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, a un juicio justo, la libertad de religión, de sufragio, de circulación, etc. Todos esos derechos que son anteriores a los derechos que están escritos. De hecho, estos derechos que acabo de hablar son derechos de los cuales usted no necesita ver que estén escritos para saber que ya los posee o ya los tiene. Son de alguna manera, podríamos decir innatos. Hay algunos intelectuales del derecho, muy buenos intelectuales del derecho, que dicen que la persona en realidad es persona cuando ésta llega y nace a la vida del derecho. Ahí es persona, no antes. Y por lo tanto, bueno, estas personas son positivistas porque dicen la persona se crea con el derecho, con las leyes. Cuando se somete a ella, ahí se crea la persona. Pero de lo contrario no se crearía así. Entonces hay una postura que dice no, la persona es antes del derecho. Ser persona es algo anterior al derecho. Otros dicen que no, que el derecho está en toda la vida de la persona, o sea, nace la persona y se crean consecuencias jurídicas, y eso es cierto. O sea, cuando nace alguien, vamos pensando en la herencia, vamos pensando en los testamentos, vamos pensando en los derechos del padre, de la madre, o sea, el derecho está en toda la vida, eso es cierto. Pero el concepto de persona habrá estado antes o después del derecho. Eso es lo que esa es una discusión también que tienen aquellos que defienden la postura de persona como derecho natural anterior al derecho escrito, y la discusión entre aquellos que solamente tienen la idea de que la persona es persona una vez que está sometida al mundo de las leyes. Que como habíamos dicho, el mundo de las leyes está desde el nacimiento. Por lo tanto, ahí hay una discusión doctrinaria muy interesante. Aristóteles también hablaba de esto, aunque Aristóteles decía que antes del ser humano, antes de la persona, se encuentra la familia, pero antes de la familia, ¿qué se encuentra? El Estado, porque la familia no podría formarse sin el Estado, y la persona mucho menos si no se forma con la familia. Por lo tanto, Aristóteles, por ejemplo, podría haber sido muy positivista también, pero recordemos que Aristóteles también reconocía el derecho natural, así como Cicerón también lo describe en algunas de sus obras. Por lo tanto, esto es el sumum ius summa injuria, el derecho o la ley aplicada en extremo o de manera suma es también una suma injuria, a menos que se apliquen estos derechos supletorios de los que hablaba, que son la equidad natural y los principios generales del derecho. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga sus aportes en la cuenta de PayPal que está en la descripción del video, o a la cuenta de Patreon que también está ahí. Son dos formas de ayudar. Que estén muy bien, cuídense, chao.